Estamos en vivo, súper jueves de la mañana de 20. Martín, nos vamos al living. Contame, ¿quién nos visita? Así es, Leo, aquí estamos en el living porque durante nuestro programa hablamos muchísimo de economía todas las mañanas, pero tenemos ahora un experto para hablar del tema. Hablamos de Alberto Costa. Gracias, Alberto, por haber venido por primera vez a nuestro programa. Así es, somos vecinos en la actividad diaria, pero no había tenido oportunidad de visitarlos, así que muy lindo, los felicito. Bueno, y Alberto va a promocionar una actividad también que va a realizar en los próximos días y también vamos a hablar del actual contexto. Y de hecho la pregunta de esta actividad, este disparador es ¿cómo optimizar tus finanzas en tiempos turbulentos? Un lindo disparador para esta charla que vas a realizar. Contame dónde y cuándo. Sí, nosotros desde nuestra consultora del Grupo Costa tenemos un área que asesoramos en todo lo que es inversiones en valores reales, digamos, en empresas y también inversiones financieras. Y puntualmente esta charla que ya la dimos hace 60 días y que ahora la dimos porque estamos por un número acotado de personas y bueno, nos excedió la demanda hace 2 meses atrás. Básicamente lo que estamos planteando, como decís vos, cómo administrar mejor las finanzas en tiempos de crisis o turbulentos que estamos viviendo ahora. Porque partimos de la base de que mucha gente desconoce muchos instrumentos financieros al que puede acceder, digamos, personas comunes sin mayores conocimientos y que puede tener una buena rentabilidad de sus ahorros. Y eso lo hacemos, digamos, darle la posibilidad de que conozca todos sus instrumentos en el mercado de capitales, en el mercado financiero, y también lo hacemos enmarcado dentro de un análisis macro de cómo vemos nosotros la situación actual y las proyecciones de lo que viene, porque indudablemente para tomar una decisión económica de cualquier tipo, siempre hay que tener idea de lo que pasa y tener algunas ideas de lo que puede pasar. Bueno, justamente, tirate el pie de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el análisis que haces de este 2018 realmente muy turbulento en materia económica y qué es lo que viene? Porque el gobierno dice que estamos en el peor momento de la crisis y que tal vez a principios del año que viene, antes de las elecciones, va a repuntar la economía. ¿Lo ves igual o lo ves como, por ejemplo, lo plantea la oposición, que la crisis va a continuar y se va a profundizar en el 2019? Bueno, lo que va a pasar pocos lo sabemos y menos con lo que pasó este año. Este año todos, y me incluyo, erramos en nuestros pronósticos. Es decir, nadie previó semejante tamaño de crisis, porque cuando vemos los análisis y las proyecciones de fin del año pasado, nadie esperaba que el dólar hoy estuviera a 37 pesos. El que más lo daba era 25 pesos a fin de año o 20 pesos algunos. Por lo tanto, es muy difícil predecir cuando venimos de semejante tembladeral. Tenemos ya prácticamente mes y medio, 2 meses de cierta estabilidad del dólar. Están empezando a acomodarse algunas variables con un alto costo, que es el tema de la tasa de interés, claro. Pero indudablemente, como decís vos, estamos, los economistas hablamos de curvas a veces, ¿no? Cuando la curva baja estamos en crisis, cuando la curva sube estamos recuperando. Octubre, noviembre estamos en la panza de la curva, es decir, estamos en el peor momento de la crisis, que son las consecuencias de la devaluación, de la inflación y todo lo que influye en el bolsillo, en el poder adquisitivo de la gente, porque los números macro para el país han mejorado en términos de cuenta corriente, en términos de déficit fiscal, pero para la gente empeoraron porque las cosas aumentaron mucho más, los servicios y los alimentos, que los ingresos. Y no solamente para los empleados, para quienes trabajamos también en la actividad autónoma, también nos ha disminuido, o los comerciantes o los empresarios. Por lo tanto, estamos viviendo un momento complicado, el peor momento en términos económicos. La mayor parte de los analistas están esperando en parte la cosecha fina ahora de trigo en diciembre y fundamentalmente lo que pueda aparecer en marzo y abril con los mejores rendimientos de la cosecha de la soja y que generen ingresos genuinos de dólares y mejore la situación económica muy lentamente hacia mediados del año que viene. Sí, de hecho uno de los titulares de los diarios justamente planteaba esto, que el campo saldría de la crisis a partir de una muy buena cosecha. Es la salvación no solo del campo, sino del gobierno, ¿no? Que entren dólares de ese recurso. Sí, es lamentable que los argentinos después de 100 años, ¿no? 100 años todavía sigamos esperando que llueva. Es decir, cuando los países están hablando de la cuarta revolución industrial, la economía del conocimiento, nosotros para salir estamos esperando que llueva y a veces llueve de más. Ese es un comentario al margen, digamos, pero sí, si algo hay que hacer en la Argentina es ser más competitivo y exportar otro tipo de cosas. También soja, también trigo, pero de este país vamos a salir definitivamente cuando no dependamos de la lluvia, cuando dependamos del trabajo y de la competitividad y la producción de los argentinos. Lógicamente, estamos esperando básicamente eso, pero hay un tema, Martín, importante y explica de alguna manera que esta salida va a ser lenta. Lo está diciendo el mismo gobierno y lo está diciendo también algunos analistas de la oposición.
Básicamente porque tenemos un gran endeudamiento, que gran parte de ese endeudamiento lo tomó este gobierno de Macri en estos 2 años, más de 100.000 millones de dólares, 150 si sumamos lo del Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto, gran parte de los recursos que comience a generar la economía genuina van a estar destinados a pagar deuda, no a generar inversiones genuinas o a generar mayor actividad económica. Y el otro tema importante, en estos últimos 10 o 15 años, la economía argentina se reactivaba como consecuencia del mayor gasto público. Es decir, el Estado generaba más gasto público, se generaba más consumo, más actividad económica. Esto, según dice el gobierno, no va a suceder más porque el gasto público se va a achicar con el déficit cero y la economía se va a reactivar a través de la inversión y las exportaciones. Y eso, como vos lo sabes y todo el mundo lo sabe, demora mucho más que el gasto público. El pasado lunes escuchaba a la expresidenta en el discurso en Claxo, ¿no? en la famosa contracumbre, que hablaba justamente del endeudamiento como el principal problema de esta gestión, lo mismo que planteas vos. Cuando se fueron los kirchneristas en el 2015, el gobierno anterior, el endeudamiento rondaba el 42, 43% del PBI y ya estamos prácticamente en un 100% en 3 años. Eso es una mochila muy grande. ¿Por qué ese nivel de crecimiento? ¿Había necesidad de ese endeudamiento tan brutal? Eso es gradualismo, es la consecuencia del gradualismo. Es decir, es lo que estamos pagando los argentinos por no haber hecho el ajuste a principios del 2016. Lo que todos los economistas le decíamos a Macri, que tenía que hacer el ajuste, y Macri decía, y Durán Barba, que no podía por cuestiones políticas. Bueno, ahora lo están haciendo, pero con 100.000 millones de dólares más en la mochila. Ganamos, no, perdimos enormemente. Y esto nos lleva al quid del problema, digamos, de la Argentina, que es cultural, no económico. Los argentinos muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad. Y Macri no dijo la verdad en el 2016, nos tiramos 2 años más o menos bien, porque seguimos viajando al exterior, comprando dólar barato, y ahora estamos pagando el doble de lo que hubiéramos pagado en el 2016. Si nos hubieran dicho la verdad en el 2016, y hubiéramos sacado del bolsillo y pagado como corresponde los servicios públicos y el ajuste se hubiera hecho en el 2016, hoy ya estaríamos disfrutando de la reactivación y con mucho menos costo. Claro. ¿Cuáles eran esas correcciones que había que hacer en el 2016? Gran parte de las correcciones que están haciendo ahora, el tema de las tarifas de los servicios públicos, corregir el valor del dólar por un valor mucho más competitivo. Y básicamente achicar gastos en el Estado, hacerlo efectivo, no anunciarlos o declamarlos y no hacerlos efectivos, sino realmente hacerlos efectivos. Nosotros tenemos un Estado que es infinanciable, como dice Melconian, lo veía anoche en la televisión, un término que no sé si toda la gente entiende, pero infinanciable significa que no se puede pagar. Tenemos un nivel de gasto público que es impagable por las espaldas de los que trabajamos día a día en la Argentina. Entonces, esas cosas hay que decirlas, hay que transparentarlas, porque eso es lo que la gente entiende que después justifica el esfuerzo, ¿no? ¿Y cómo se va a pagar este nivel de endeudamiento? Porque con una economía en contracción, ¿de dónde sale la plata para pagarle al Fondo Monetario, por ejemplo, o a los bonistas? Muchos años de esfuerzo de los jóvenes argentinos. Lo que pasó en los 90, básicamente. Muchos años, digamos, si no declaramos un default como pasó en el 2001, van a ser muchos años de esfuerzo puestos para pagar intereses y deuda. Es decir, tenemos la mochila del Estado con un montón de gastos impagables y ahora también la deuda del sector externo. Con lo cual, el panorama para la Argentina del futuro es esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Te pregunto, 2019, ya es un año electoral y sabemos que la economía y la política van de la mano. Algunos ponen la economía primero y la política después, otros primero la política y después la economía. ¿Qué cambia el contexto electoral? ¿Qué cambia las elecciones presidenciales fundamentalmente? Bueno, yo del contexto político no voy a hablar mucho, entiendo como todos, digamos. Yo creo que el gobierno está jugando con la falta de opciones en la oposición. Y la oposición está tratando de armar opciones, lo veíamos recién, Urtubey es uno de ellos. Desde el punto de vista económico, después de marzo, si todo sale bien, si sale, como decía ese jugador de Casín, si sale, sí, la situación económica va a mejorar. No va a mejorar tanto como fue, por ejemplo, cuando en el 2015 votaron Macri con Scioli, compitieron Macri con Scioli, pero sí va a mejorar con respecto a ahora. Y muchas veces los humanos, digamos, medimos siempre en términos relativos. Vamos a estar mal, pero vamos a estar mejor que hoy, con lo cual mucha gente se va a sentir mejor y eso va a jugar favorablemente para el gobierno. ¿Cuánto va a jugar? No lo sé, porque acá juegan dos cosas. La cuestión económica, porque la gente vota con el bolsillo y eso está demostrado en todo el mundo, y la cuestión política, ¿qué va a hacer la oposición si se va a presentar fragmentada o unida a enfrentar la máquina? Sí, eso a mí tanto, ya desde lo político, no me preocupa tanto, digamos, de la oposición, porque el contexto está claro que se va a definir en balotaje, ¿no? De hecho, ayer se lo preguntábamos a Urtubey y dijo, en ningún lado del mundo se puede construir consenso en la primera vuelta,
y creo que la unidad de la oposición o la unidad del oficialismo, que también está dividido ahí con el radicalismo, están peleando, creo que van a terminar confluyendo en esa última instancia que es el balotaje, cuando van a patear los penales. Me parece que hasta vamos a estar en elecciones de marzo hasta noviembre, que es el último turno. De todas formas, y esto la oposición lo sabe, quien asuma el gobierno en el 2019 tiene más deuda que activo, ¿no? Claro. Y sobre todo porque esta refinanciación con el Fondo Monetario llega hasta fin del 2019. En el 2020 hay vencimiento que nadie sabe cómo los va a pagar. Con lo cual, el presidente que venga no tiene cadenas en las manos. Tiene cadenas en las manos, en los pies, tiene grillete por todos lados. Tiene muchas limitaciones desde el punto de vista económico que va a hacer que su administración sea muy restringida. Sí, de hecho veía un cuadro la semana pasada que eran realmente muy altos los intereses de deuda que había que pagar en el 2020. Así que evidentemente la va a tener difícil el que asuma o reasume si llega a ir Macri de vuelta. Así es. Y bueno, te pregunto para la economía regional, para nuestro campo, nuestras industrias, las industrias lácteas, para el comercio. Tal vez en el interior se siente un poco menos la crisis que en las grandes urbes como la ciudad de Buenos Aires o como el conurbano bonaerense. Indudablemente, porque nosotros, digamos, en Buenos Aires depende mucho del gasto público. Como decía recién, el gasto público se achica y por lo tanto Buenos Aires, que es una ciudad más demandante, que es generadora de ingresos genuinos, siente más la crisis. En el interior nosotros, y el caso particular de Villa María, lo tenemos muy diversificada los ingresos. Tenemos parte del sector público, incluso empleados nacionales y municipales y provinciales. Después tenemos distintas actividades comerciales, industriales de distintos rubros, con lo cual por ahí a algunos les va mejor que a otros y se va compensando, se siente mucho menos. Y también el interior, porque como decía recién, la reactivación, gracias, la reactivación de alguna manera va a venir desde el campo y el campo está en el interior. Y va a suceder algo parecido a lo que pasó en el 2002-2003. Primero vamos a ver la mejora en el interior y después en Buenos Aires. Con lo cual, creo que contesto lo que vos decís, las peores noticias están para Buenos Aires y por eso ahí están puestos los mayores recursos y preocupaciones del gobierno. Claro, porque allí están los mayores votos, la mayor cantidad de electores. Así que, bueno, Alberto, gracias por haber venido. Reiterar nuevamente la charla y justamente la última pregunta. Después de todo este análisis, ¿qué es lo que le propones a tus clientes, a los empresarios, a aquellos que le vas a brindar la charla? En este contexto, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el mensaje que se le da? El consejo siempre en términos de inversiones, cuando vos tenés un ahorro, es diversificar, tener los huevos en distintas canastas. Lógicamente, si yo a principio de año tenía todos los huevos en dólares, era un genio. Y si los tengo todos en plazo fijo ahora, soy un genio ahora. Pero siempre hay que pensar en el mediano plazo, no en la genialidad que puedo tener en 2 o 3 meses, que es pegarla, porque es muy difícil a veces acertar lo que va a pasar. Nosotros siempre recomendamos tener huevos en distintas canastas, por supuesto en forma inteligente, tratando de optimizar cada canastita con la mayor rentabilidad. Hoy recomendamos parte en dólares, parte en pesos, las tasas son muy buenas, y diversificar con distintos instrumentos. A través del mercado de capitales poder acceder a bonos, a letes, a instrumentos, que es lo que vamos a explicar nosotros en nuestra charla. ¿Y la producción? Hoy no está dentro de las prioridades. Y la producción, lo que tiene que hacer alguien que está en la empresa es tratar de optimizar su empresa, porque después de esta crisis va a haber menos empresas que lo que hubo antes de la crisis. Y las empresas que van a sobrevivir son aquellas que van a estar más vinculadas directa o indirectamente al sector externo. Con lo cual, cada uno tendrá que hacer su análisis, optimizar su empresa, seguir invirtiendo, pensando que la cosa va a mejorar, pero va a ser un escenario distinto, y de eso vamos a hablar también en la charla, a lo que pasamos. Con lo cual hay que prepararse con clientes distintos, con mercado distinto. Alberto, muchas gracias por... Te digo la charla, 29 de noviembre, Dale. lo hacemos en la sede de nuestro estudio, Sí. Es una sala para pocas personas. Para inscribirse, info@albertocosta.com.ar o al 4538-858, o por allí vos tenés los datos del flyer, si llaman acá al canal, ustedes le pueden dar la información donde inscribirse. Incluso está acá a la vueltita nomás del Estamos canal. acá a la vuelta del canal. A unos metros nomás. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Leo, pasamos hacia el otro sector del estudio. Bueno, muy linda nota, la verdad, con Alberto, más que invitado. No será la primera ni última vez que nos visite aquí en la mañana de 20.